Y para ampliar más de este tema, agradecemos que tome la llamada para realizar esta entrevista a Balbina Flores. Ella es integrante de la organización Reporteros Sin Fronteras, esta organización de origen francés, no gubernamental, dedicada a defender la libertad de expresión alrededor del mundo. Balbina, buenas noches, ¿cómo te va? Gusto en saludarte. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por el... Gracias a ti, Balbina. Bueno, pues con este tema de entrada, preguntarte tu apreciación desde esta organización que está dedicada justamente a defender la libertad de expresión, de lo que sucede en Jalisco a mitad de sexenio y estos desencuentros que ha tenido el gobierno del estado contra comunicadores. Bueno, en el caso que nos ocupa, que es el del periodista Ricardo Ravelo, hemos manifestado este día nuestra solidaridad públicamente con el periodista y hemos pedido que se le garantice su seguridad y la de su familia. Desde luego pensamos que pues esta manifestación pública del gobernador, en el sentido de que va a demandar legalmente al periodista, que entiendo no se ha notificado esto, pero que entiendo es un hecho, nos parece un abuso, un exceso por parte del gobierno del estado, sobre todo si estamos pensando en que la libertad de expresión, cuando se refiere a funcionarios públicos, está por encima de cualquier situación. Es decir, las y los periodistas tienen derecho a opinar en el sentido de que estos son personajes públicos y tienen la sociedad tiene un interés en particular en los servidores públicos. Entonces, esta es una parte fundamental en el ejercicio de la libertad de expresión. ¿Qué mecanismos podrían aplicarse en protección principalmente a Ricardo Ravelo y, por supuesto, al gremio periodístico ante este tipo de casos? ¿Perdón? ¿Qué mecanismos nacionales o internacionales pudieran aplicarse en este tipo de casos cuando vemos afectada ahora la libertad de expresión en casos como Ricardo Ravelo y el gremio periodístico? Sí, claro. Precisamente en este tema, desde luego, hay que recurrir a los principios de libertad de expresión de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y desde luego pues hay que recurrir a la Declaración Universal de Derechos Humanos en el sentido de que, cualquier persona tiene derecho a opinar y no puede ser molestado por el ejercicio de este derecho. Creo que los derechos de libertad de expresión son muy claros en ese sentido. ¿A qué consideras que en los últimos tiempos se ha visto afectada esta libertad de expresión en el gremio mexicano? Lo vemos también ahora con el presidente de la República y estos ataques que han sido constantes hacia la prensa. Bueno, estos ataques, estas manifestaciones, expresiones públicas de funcionarios públicos, incluyendo al presidente, desde luego son expresiones que afectan el ejercicio de la libertad de expresión, aunque él dice que no, aunque hay funcionarios que dicen que no, pero sí se afecta, sobre todo si consideramos que México es uno de los países, en este año, por tercer año, México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en el mundo, de acuerdo a nuestro balance anual de Reporteros Sin Fronteras 2021. Entonces, si miramos el contexto, o sea, un año difícil para la prensa, donde por lo menos 7 periodistas fueron asesinados en el ejercicio de su trabajo, son expresiones graves que pueden incidir y que pueden realmente tener un impacto. Entonces, sí nos parece que este tipo, tanto la situación de las demandas como las expresiones públicas que inhiben desde luego la libertad de expresión. Balbina, por último, te preguntarían, agradeciendo que hayas tomado la llamada, ¿cuál sería la perspectiva del periodismo para los próximos años, viendo justamente lo que ya apuntabas y lo complicado que es ejercer este oficio en el país? Bueno, no vemos en los próximos años un cambio sustancial en el discurso público hacia las y los periodistas. Eso no va a cambiar, estamos a mitad de la administración actual y no hemos
visto algún cambio, sí hemos visto esta, esta polarización constante. Creemos que eso va a continuar, pero desde luego esperamos que sí se mantengan o se refuerzan los mecanismos de protección y que a cambio también se establezca una política contundente de acabar con la impunidad. Esas son las dos situaciones graves que mantienen a la prensa en una situación difícil en México. Entonces, esperamos que en los 3 años que quedan, que vienen, realmente se puedan hacer cambios. Todavía creemos que el gobierno está a tiempo, digamos, de establecer una política contundente para acabar con la impunidad. Esperemos que así sea. Balbina Flores, integrante de Reporteros Sin Fronteras, agradeciendo el favor de haber tomado la llamada. Muchísimas gracias, Balbina. Muchas gracias, buenas noches.